Estoy desde la casa, como tenemos que estar todos en esta pandemia, en este momento que nos tocó histórico y que podremos contar, quienes salgamos y ojalá seamos todos, podremos contar que vivimos este momento de la historia único, y eso nos tiene que dar más felicidad que angustia, porque sé que algunos andan más angustiados que felices, pero nos tocó un momento único y eso nos hace sentir importantes. Muy bien, en medio de esta crisis creo que esta plataforma y este espacio que abre Indeportes Antioquia nos sirve a todos para conversar, para hablar un poquito de temas diferentes a los que naturalmente tenemos que seguir, como es el tema del virus, de la crisis, de las noticias que tienen que ver con esto, pero todo en una justa medida. Y aquí vamos a hablar de periodismo deportivo. Me han planteado los muchachos de Indeportes que haga una charla sobre periodismo deportivo y de pronto la importancia del periodismo deportivo para el sector del deporte. Fue como la propuesta inicial, y yo robándomele un término que utilizó mi gran amigo Amado Hernández en un libro que escribimos sobre periodismo deportivo con él y con David Zapata. Utilicé como título periodismo deportivo, los Homeros modernos, que es un título que ya sugiere de entrada varias cosas. Lo primero es que no voy a hablar mal del periodismo deportivo, porque hablar de Homero es hablar de uno de los grandes poetas de la historia griega y uno de los fundadores del periodismo deportivo. Así nosotros en la academia no le hayamos hecho el reconocimiento muchas veces a este hombre que nos trazó la línea y que hoy deberíamos seguir, la línea que deberíamos seguir en el periodismo deportivo. También sugiere que voy a hacer algunas referencias a la historia griega, que es la historia del deporte, hablando de periodismo deportivo, y debe ser así porque para quienes han leído a Homero, tal vez las primeras historias del deporte contadas en otra perspectiva las hizo Homero en sus dos poemas, La Ilíada y la Odisea, que son prácticamente las dos obras que sirven de soporte a la épica grecolatina y por ende a toda la literatura occidental. Y obviamente también vamos a hablar del papel del periodista deportivo de hoy contando historias de atletas que no resuelven guerras de competencias como lo hizo Homero, pero que nos sirven de historias para mostrar modelos, para construir ídolos y para mostrar referentes de que las grandes gestas se logran a partir de grandes esfuerzos. Ese es como el principio inicial de lo que voy a hablar en el día de hoy. Se sigue sumando gente, muchas gracias a todos por llegar. Está en Puerto Berrío Olga Pineda, está Luis Hernando Pulido, lo veo conectado también, un saludo para él. Muy bien, planteamos de entrada que la Ilíada es un texto que muchos han leído seguramente en el colegio, a todos nos pusieron a leer literatura griega en el colegio, pero que es una obra que hay que volver a leer, incluso en estas épocas de crisis, de pandemia, de tener la vida un poquito complicada, también da algunas luces para eso. La Ilíada, por ejemplo, narra los acontecimientos ocurridos en los últimos 51 días de la guerra de Troya, y todos sabemos que la guerra de Troya es una historia épica que trata de mostrar una lucha entre seres humanos por dominar un territorio y por obviamente conseguir grandes gestas, entre otras cosas, con la bendición de los dioses griegos en aquel momento. En la Ilíada, después de que muere Héctor, que es prácticamente el final, y cuando ya queda destruida Troya, se celebran los juegos funerarios en honor a Patroclo, que era uno de los héroes de aquella guerra, y esos juegos funerarios son la base que toma Coubertin para armar toda la propuesta de Juegos Olímpicos modernos. En esos juegos funerarios que están en la Ilíada, muy bien descritos, se habla de las carreras de carros, el pugilato, es decir, el boxeo, la carrera que termina siendo la maratón o que sí termina siendo la base del atletismo, el combate cuerpo a cuerpo que termina siendo el fundamento de la lucha, el lanzamiento de peso que sigue hoy vigente como competencia en el atletismo, de las competencias de tiro con arco, porque las guerras de Troya y todas las guerras griegas tenían como arma fundamental el arco.
y el tiro con arco tiene el fundamento precisamente en esta historia, y el lanzamiento de jabalina que sigue hoy vigente en las competencias de corte olímpico. Entonces miren que en estos textos, por aquí tengo unos de edición popular, en la Odisea y en la Ilíada, uno puede leer en algunos capítulos, no en todos, la descripción de esas actividades que servían bien para hacer parte de la guerra o bien para resolver posterior a la guerra los homenajes a los grandes héroes, como los juegos funerarios que se hacían en homenaje póstumo. Ahora se hacen afortunadamente los olímpicos en homenaje en vida para los grandes héroes. Esto en cuanto a la Ilíada. La Odisea son los 24 cantos de la Odisea, que es el otro poema de Homero, narra la vuelta a casa tras la guerra de Troya del gran héroe griego que era Odiseo, que en la mitología romana equivale al Ulises. En el canto 21, por ejemplo, se narra el momento en que Penélope, con el arco de Odiseo había dejado el arco tras irse a pelear en Troya, y su mujer, que era Penélope, estaba siendo digamos, pretendida por muchos hombres en ese momento y querían desposarla. Pero ella tenía la ilusión de que su esposo regresara, volviera a casa después de la guerra. Y entonces Penélope le promete a los pretendientes que quien se quiera casar con ella tiene que hacer pasar la flecha por los ojos de las 12 hachas que están alineadas, y pone las hachas a una distancia larga, y aparecen todos los pretendientes y ninguno es capaz de lanzar la flecha porque a todos les pesa el arco, que era el arma que ella había sacado, y finalmente pues ella logra mantenerse en su hogar, evitar la invasión de sus pretendientes y esperar el regreso de Odiseo, que tuvo que hacer muchas aventuras y vivir muchas afugias para poder regresar a casa. Todo esto lo digo para tener el contexto de por qué considero yo que el periodismo deportivo nos tiene a nosotros como Homeros modernos. Repito que puede terminar siendo un término que algunos no compartan, pero me parece interesante. Mire, lo que hacemos los periodistas deportivos en el mundo moderno es lo mismo que hacía Homero: contar la historia de las batallas, la historia de los combates, la historia de las guerras, la historia de la pandemia, toda la historia, digamos que de manera inmediata tiene una versión que es la versión periodística, y los periodistas deportivos pues nos ocupamos de las competencias, en este caso de esas disciplinas deportivas que ya tenían los griegos y de muchas otras que se ha inventado el hombre a lo largo de la humanidad. Entonces terminamos siendo Homeros. En alguna investigación que hicimos por allá en el 2007, 2006, cuando dictaba clase en la Universidad Lasallista, hicimos una investigación de aula sobre la imagen y la percepción que había en la gente sobre el periodismo y sobre los periodistas deportivos. No nos fue bien, no salimos bien librados en aquella ocasión, estoy hablando de hace ya varios años. Las conclusiones fueron sencillas: que los periodistas deportivos éramos pedantes, irresponsables, creídos, gritones, que nos creíamos dueños de la verdad, que incitábamos a la violencia y que no sabíamos de deportes. Esa es la imagen que se tenía. Repito, esto fue una investigación de aula, una investigación corta de un semestre, que lo hicimos con los estudiantes de la Universidad Lasallista que veían el curso de periodismo deportivo, y de alguna manera ese resultado respondía a una percepción que tiene la gente en la calle, que tiene el común de la gente, a partir del ejercicio diario que ven en micrófonos, en pantallas y en páginas, y sobre todo ahora, donde estos tiempos de la vanidad y del ego se han disparado con el tema de las redes sociales. Hoy todo el mundo está pendiente de que le den like, de que le hagan un like, de ser famoso y de que le retuiteen lo que pone, y entonces mucha gente se olvida de la función esencial que tiene en su vida y va detrás de ese tipo de fenómenos de las redes, y esto ha hecho que el periodismo deportivo, si hacemos la investigación de aula hoy, seguramente tenga unos resultados un poquito más dramáticos. Somos hijos de tiempos vanidosos, no lo podemos ocultar. El periodismo desde hace mucho rato se volvió una carrera de moda. Usted le pregunta a estudiantes de primer y segundo semestre de comunicación qué quiere ser, y el 60% le dice: yo quiero ser periodista deportivo. Y uno le dice: ¿por qué? Porque es que a mí me gusta mucho el fútbol y me sé la nómina del Manchester y la nómina del Hampton y la nómina de no sé cuál, y yo me sé todas las alineaciones de los equipos de fútbol del mundo.
y pareciera que el periodismo deportivo se resuelve a eso o a salir en un programa diciendo 3 o 4 cosas que suenan a hipérboles, a exageraciones, y con esa exageración puesta en una red social lograr una cantidad de likes, de retweets y volverse famoso, la fama por un segundo en las redes sociales. Ese es un problema que tenemos no solo en el periodismo, pasa en otras áreas del conocimiento, pero en el periodismo deportivo de manera particular, por ser un tema tan cercano a la gente, obviamente se exagera más. Sin embargo, los periodistas deportivos somos homeros en el sentido de que estamos contando la historia. Estamos a la sombra de ustedes, los atletas, de ustedes, los deportistas, en todos los momentos, en los momentos de gloria y en los momentos de desgracia. Cuando ustedes ganan una medalla olímpica, una medalla en Juegos Nacionales y celebran y levantan los brazos, nosotros estamos ahí para contarle al mundo, para contarle a nuestros públicos esa hazaña que ustedes han conseguido y que seguramente es el momento más sublime de la competencia deportiva. Pero cuando están en los momentos de tristeza, cuando están en los momentos de desgracia, también tenemos que estar ahí y tenemos que acompañar ese momento, y nos toca salir a contar lo que muchas veces los deportistas no quieren que contemos de ellos, porque es el momento del drama y el momento de la tristeza. Ahí también tenemos que estar, porque es una responsabilidad con el oficio. Voy a mover aquí un poquito un tema tecnológico para poder ajustar aquí y continuar. Ahí perdonarán, pero estas aulas virtuales de la casa no tienen todavía toda la tecnología. Entonces decía que tenemos que estar en los momentos de la gloria para contar esa hazaña, porque el deporte se ha convertido en una actividad fundamental para el ser humano, y para el ser humano que lo practica y que no lo practica. Digamos que el ciudadano común, la gente del común, necesita todos los días levantarse con una ilusión, alimentar su esperanza, alimentar su espíritu, tratar de superar las adversidades que todos los días aparecen y lograr estar en esos momentos importantes con unos referentes. Yo sabía que voy a seguir hablando, no se preocupen, no se cayó, toca tenerlo en la mano. Es que aquí tengo un lío tecnológico de enredo de cables, se me fue para otro lado. A ver si lo... Bueno, ahí estoy en vivo, espérenme un momentico, soluciono el tema tecnológico y ya continúo. Quitemos esto. Se me cambió la cámara para el otro lado, qué pena con ustedes, pero yo sabía que en cualquier momento se me caía la estantería y iba a quedar aquí medio incómodo. A ver si encuentro la cámara. Ahí estamos. Muy bien, iba a hacer este cambio, y por hacer este cambio se me complicó la cosa. Voy a ponerlo ahí y voy a seguir, qué pena con ustedes. Voy a retomar. Entonces decía que el periodismo deportivo es la actividad que acompaña el día a día de los atletas y que se convierte en el Homero que transmite la hazaña o que transmite la angustia, la tristeza, cuando hay un asunto de doping, que nadie quiere estar en esa situación, cuando hay un problema de una derrota, de una seguidilla, de no conseguir el resultado, de no clasificar, de tener dificultades. Ahí también estamos los periodistas deportivos, y esa historia la tenemos que transmitir y la tenemos que compartir con los oyentes, con los televidentes, con los lectores, porque esa historia también alimenta el imaginario colectivo, alimenta, digamos, a la gente, en el sentido de que le muestra que el deporte es una actividad tan humana que tiene las dos caras. Ojalá todos estuviéramos siempre en momentos de gloria, pero en momentos como los de ahora de la crisis, entender que el deporte nos sirve de modelo para superar la adversidad, una lesión de 1 año, de 2 años, una dificultad de salud que no te permite estar en un campeonato del mundo, una eliminación por una desconcentración. Ese es el reflejo de que la actividad deportiva también es completamente humana. Entonces, toda esta introducción para decir que el periodismo deportivo tiene esa figura de Homero, narrando las historias épicas de la guerra de Troya o posteriores a la guerra de Troya, y asume esa responsabilidad de contar la historia del deporte. Por eso los periodistas
somos los Homeros modernos, contamos la historia y le contamos al mundo. Ya quita, que quite el trípode, me dice don Rodrigo Mora. Rodri, es que si quito el trípode, a ver, que se me va a caer todo. Muy bien, ¿dónde está el asunto de fondo en el tema del periodismo deportivo? El periodismo deportivo trabaja con la cabeza, el corazón y la garganta. Son los tres elementos fundamentales, independiente del medio en el que uno esté, casi que utiliza los tres elementos. Y pongo los tres elementos porque se necesita una dosis de razón, una dosis de cerebro, pero también se necesita una cantidad igual de emoción y de buen manejo de la herramienta fundamental del periodismo, que es el lenguaje. Con esas tres herramientas nosotros hacemos, obviamente, la transmisión, cada uno a su estilo, en periodismo deportivo como en cualquier tema, como en el arte, como en cualquier otra profesión, hay estilos. Habrá algunos estilos que gustan demasiado, habrá otros estilos que no gustan tanto, y habrá unas maneras de asumir el oficio. Cuando a mí me plantean y me hacen cuestionamientos al periodismo deportivo, yo siempre les digo, pues es que el cuestionamiento, cuando usted generaliza, termina siendo erróneo, porque dentro de la profesión hay una cantidad de estilos y una cantidad diferente, muy distinta, de asumir la profesión. Con esos tres elementos recogemos la actividad deportiva, que es una actividad completamente humana, que recoge pasiones, que recoge emociones, que no se pueden dejar de lado. Muchas veces hemos recibido críticas porque nos emocionamos mucho en el momento de una transmisión, pero ¿cómo no emocionarse cuando uno está al frente de un micrófono y Egan Bernal llega con los brazos arriba en los Campos Elíseos, como nos tocó el año pasado, o cuando Caterina Ibargüen salta la distancia máxima y logra una medalla de oro olímpica, o como cuando Mariana sale del partidor y desde que sale uno sabe que ya va a ser campeona del mundo, campeona olímpica. Esa emoción comprimida en 38 segundos de una carrera como la del BMX, comprimida en 15 segundos como lo que dura la carrera de aproximación y el salto triple de Caterine, o comprimida en 2 horas largas que dura una carrera de maratón, o incluso en las 3-4 horas que duran los 50 kilómetros de marcha. Son emociones con ritmos distintos, pero que hay que aprender a compartir y que hay que tratar de transmitir, porque esa emoción la gente la vive en la medida en que haya una voz, una garganta, una cabeza que esté tratando de describir y de hacer entender. Los periodistas deportivos tenemos una tarea pedagógica, que es tratar de explicar, porque no todo el común de la gente conoce cada actividad deportiva. A veces en las transmisiones de ciclismo, como en mi caso, cuando me toca con el canal Caracol, la gente critica, ¿usted por qué explica lo básico? Y resulta que es que hay que hacerle entender al que sabe de ciclismo que lo básico no lo entienden muchas personas que no conocen del ciclismo, y que uno transmite para todo tipo de públicos y toca, obviamente, explicar desde lo básico hasta lo complejo en ese tipo de transmisiones que parecieran especializadas. Es una actividad positiva. A veces tenemos digamos, una envidia sana de los colegas que cubren el orden público, de los colegas que cubren lo económico, que cubren el área política o administrativa. Nos miran con cierto recelo, yo digo sano, porque ellos ven que nosotros estamos en una actividad que gusta, que es positiva, que es alentadora, que entrega mensajes de vida, que es emocional, que es demasiado importante para el ser humano y que paraliza a los pueblos en determinados momentos. Cuando hay unos juegos, cuando hay una medalla, cuando hay un título, cuando hay una pelea de Juvergen, por ejemplo, la gente se paraliza, la actividad humana se paraliza porque la gente está viendo la actividad y se siente representada en ese individuo que está haciendo una práctica deportiva, y él sabe, y lo han dicho en muchas conversaciones. Tuvimos la posibilidad de hacer una serie de programas cuando existía el canal Tigo Une, que lo acabaron los directivos de Tigo Une porque no les gustaba el canal. Cuando hacíamos un programa y hablábamos con los deportistas de corte olímpico, ellos de alguna manera reconocían que el problema no es salir a competir, el problema es sentirse representando a un colectivo, en este caso a un país, y poder lograr una alegría que ellos saben que es personal, pero que termina siendo una alegría colectiva que le da mucha emoción a un país. Se transmite emoción y hay que generar emoción. Eso no se lo podemos quitar al periodismo deportivo. Para aquí veo que hay algunos de mis exalumnos que han visto alguna clase conmigo de periodismo deportivo. Alguna vez hacíamos un ejercicio en clase y era poner
las competencias de los grandes momentos de los deportistas colombianos, las medallas olímpicas, lo de Lucho Herrera en la Vuelta a España, lo de Mariana, Caterine, Juvergen, todos. Cogíamos esos momentos y yo pongo el video completamente al natural, con sonido ambiente. La carrera con la gente gritando en la tribuna, pero sin un acompañamiento de voz que transmita, que explique, que le suba, que le bajen la emoción, y la experiencia era muy distinta. La gente entiende que el periodista tiene que estar ahí porque el ser humano necesita quien le explique, quien le transmita, quien le narre, quien obviamente le ponga, le suba términos de emoción, y eso no se lo podemos quitar como esencia del periodismo deportivo. Son más conocidos los hombres del deporte que los hombres de la política, de la ciencia, de la medicina, y se convierten en grandes referentes. Los deportistas saben que a ellos los ven como modelos, y que por eso muchas veces cuando se entra en la parte personal, ese modelo que sale del deporte tiene que tener una vida personal, aunque uno no debe meterse en esa parte. El ciudadano común sí, terminan metidos en los programas de entretenimiento y de farándula, viendo quién habla, quién dice algo de la vida personal de los deportistas, porque la vida de ellos le pertenece a quienes los siguen, a quienes son sus fans, a quienes son sus seguidores y a quienes están todo momento con ellos. Entonces, en ese contexto de entender el deporte como una actividad representativa, importante, positiva, anecdótica, llena de historias, de momentos, de vivencias, entramos nosotros los periodistas deportivos. El deporte es antes que nada, y eso no lo podemos olvidar, un juego, una representación simbólica de la guerra, como diría Coubertin cuando montó el modelo olímpico, o una guerra en miniatura, que era la frase que él utilizaba, pero de manera simbólica. Nunca una actividad deportiva debe ser asumida como una guerra real. El lenguaje, y ahí es donde aparece el tercer elemento que quería tocar, el tema del lenguaje. También se le critica mucho al periodismo deportivo porque utiliza un lenguaje demasiado cargado de referentes bélicos, de referentes, nosotros hablamos de combate, de batalla, de round, de guerra, de enfrentamiento, de rivalidad, pero finalmente, como es un simbolismo de la guerra, una competencia deportiva es un simbolismo de la guerra, el lenguaje con el que se transmite un simbolismo debe ser un lenguaje simbólico que se adecue a ese tipo de actividad. Y eso tratamos de hacer. Es muy difícil convertir en palabras momentos sublimes o momentos dramáticos, tratar de expresar, de volver tangible lo que es intangible. Tengo dos recuerdos rápidos. Uno, con Sergio Luis Henao corriendo la prueba de ciclismo olímpica en Río, faltando 10 kilómetros, cuando toma la bajada, va con Vincenzo Nibali y se van los dos contra el barranco, caen al piso, ahí es cuando Sergio tiene la fractura. Y en ese momento uno está al frente de una transmisión, la pregunta para quienes están ahí, ¿usted qué dice? Ese momento te deja sin palabras, y resulta que esa es la herramienta del periodista, la palabra. ¿Qué decir en ese momento? Y uno no sabe si está bien, si está mal, uno ve el cuerpo tendido, y en ese momento, ¿qué expresión utilizar? En esos mismos juegos, algunos deben recordar, estábamos en la transmisión de gimnasia, cuando el gimnasta francés hace el salto al caballete, cae en la salida, y la pierna se le fractura la tibia y el peroné y se le van para un lado, y la pierna se le ve fracturada en la mitad de la tibia y el peroné. ¿Usted qué expresión utiliza? Esos son los momentos dramáticos para uno, claro, para el deportista son terribles. O cuando usted está transmitiendo, me acuerdo la carrera de Mariana en un mundial, si no estoy mal, en Australia, 1:30 de la mañana, estábamos para Caracol, y estuvimos a la expectativa y estamos con la final, creo que fue en ese, si de pronto me equivoco me corregirán ahí los muchachos con los comentarios, y hay un momento en el de la salida que a Mariana se le pega el pedal, se desenchoca, para decirlo de alguna manera, y esa vez ella perdió la competencia porque en el partidor se quedó. ¿Usted qué expresión utiliza? ¿Cómo lo explica cuando la gente toda que está viendo por televisión hace ¡ah! Y viene la desilusión. Fue en Nueva Zelanda, me dice Caroline. Gracias, Caro.
nuestra fisioterapeuta de cabecera, está también en sintonía. Fue en el Mundial de Nueva Zelanda. Y todo el mundo, claro, es el momento de la decepción del público. Seguramente el deportista tendrá un sentimiento o de rabia o de soledad o de angustia, pero usted tiene que decir algo. El periodismo tiene que hablar de ese momento. Y en ese momento, si es en directo, como nos ha tocado, pues hay que expresar desde el corazón, pero con la cabeza. No dejar que el corazón te domine, porque termina uno gritando, llorando, dramatizando, pero uno tiene la responsabilidad de controlar, jugar entre la emoción y la razón y poder describir sanamente lo que está pasando. Es difícil la tarea a veces de convertir esos momentos que son dramáticos. Aquí me dice Juan Diego que fue en la Copa del Mundo, me va a tocar buscar ahora, ya la memoria no me alcanza para eso, pero la palabra es la herramienta. Entonces ya tenemos como 3 ideas en esta charla, y muchas gracias a todos los que se han conectado. La primera es que Homero fue, digamos, teóricamente el primer gran narrador deportivo, aunque lo hizo en texto escrito, porque convirtió en palabras toda la historia de la guerra de Troya, que para muchos es mitológica, para otros tiene una parte de verdad y otra parte de mito, pero él se tomó la tarea de describir esos juegos clásicos que servían de juegos fúnebres posteriores a la guerra, y luego tratar de construir la vida del ídolo cuando regresa a casa, que esa es otra parte. A veces nos dicen en muchas partes, es que ustedes hacen todo un show con la familia, el regreso a casa, el carro de bomberos, la bandera, pero lean la Odisea para que vean lo que fue el regreso a Ítaca del gran héroe de la guerra de Troya, y termina dando pie para toda una literatura y para un libro completo que es la Odisea. Hoy en día, guardando las distancias, estos héroes nuestros afortunadamente no se demoran 10 años, como se demoró el héroe troyano, sino que aquí obviamente se demoran menos en volver a casa y en celebrar con los suyos, que es lo natural en el ser humano. Bien, esto digamos que en el fundamento de por qué el periodista deportivo es un Homero moderno. Sí, a veces hay errores, a veces hay estilos, a veces hay formas de asumir el oficio que puede que ustedes ni alguno de nosotros comparta, pero son parte de todo. Yo siempre pongo el ejemplo, en la vida hay zapateros buenos, regulares y malos, hay médicos buenos, regulares y malos, hay abogados buenos, regulares y malos, y hay periodistas buenos, regulares y malos. La esencia en esto es aprender, así como usted en un centro comercial tiene la posibilidad de escoger, aprender a escoger también en medios de comunicación lo que a usted lo llene, lo que a usted le sirva y lo que usted crea que es lo conveniente. La oferta afortunadamente es amplia, no en algunos deportes que están monopolizados y centralizados como el fútbol profesional de Colombia, que se volvió un monopolio y obviamente no hay acceso sino a una oferta, pero si ustedes hacen cuentas, lo que hace que está monopolizado ha perdido un poquito de fervor por parte de la afición que acompaña esta actividad. No estamos para asusar públicos, para llevarlos a esas apetencias primitivas que a veces tienen de ganar a toda costa. No considero la frase del ganar como sea. He tenido muchas discusiones con varios colegas, es que hoy hay que ganar como sea, no, hay que ganar bien. Y creo que el periodismo deportivo no puede transmitir como sea, tiene que transmitir bien. Y creo que el zapatero no puede trabajar como sea, tiene que trabajar bien y hacer lo mejor posible de su trabajo. Entonces, hay mensajes que a veces se entregan en el periodismo y se trasladan a la actividad deportiva que terminan dañando y tergiversando un poquito la actividad. Nosotros en el periodismo tenemos una misión pedagógica que no la podemos esconder y que no podemos eludirla, y es la de explicar muchas veces lo que está ocurriendo, y no tenemos misiones escenográficas. Nosotros no somos actores ni payasos del momento, pienso yo, hay unos que lo asumen así, y no podemos llegar a ese otro lado. Hay que entender el deporte como una actividad humana, que tiene seres humanos en actividad, así los convirtamos en héroes, como los mismos héroes troyanos, terminan siendo seres humanos que tienen que regresar a casa y seguir su vida. Bien, decía lo de Homero, y digamos que hay que darle también otro crédito a Píndaro en la historia de la literatura universal.
porque Píndaro escribe los epinicios, que son como unos cantos corales, en honor a los vencedores en los 4 certámenes deportivos de los Juegos Panhelénicos. Tienen que leer a Píndaro porque en esos cantos él hace, digamos, a manera de canto, con versos, ese homenaje a los vencedores, que también es tarea de los periodistas deportivos. Ellos le cantaban al paso de los campeones esos coros y Píndaro los reúne en los epinicios y logra de alguna manera hacer el reconocimiento al héroe, que es otra parte del periodismo deportivo. Lo de Píndaro se suele usar muchas veces como punto de partida para esas loas al atleta. El triunfo, digamos que de alguna manera siempre representa lo bello y lo bueno de la persona atleta sobre otra condición humana y obviamente el resultado de un gran esfuerzo. Ese es otro papel del periodista deportivo, el reconocimiento al gran campeón, al gran hombre que es capaz con su condición física y mental de superar a otros que se preparan para ser campeones. Entonces los epinicios se convierten también, y Píndaro se convierte en otro referente, pienso yo, del periodismo deportivo, para hablarlo en términos un poquito cotidianos. Digamos que Píndaro compone también otros cantos, a otros himnos, pero que ya no se meten en materia deportiva. Ahora, lo de Píndaro y lo de Homero es muy interesante. Otra, a ver, que no lo vaya a ver, no me lo vaya a ver tirado. Ahí seguimos. Decía que Píndaro y Homero se convierten en esos dos grandes referentes históricos para pensar en que el periodismo deportivo de hoy puede hacer lo mismo. Yo creo que es sano hacer los homenajes, los reconocimientos y los cantos, pero es sano también ese papel pedagógico que ellos lo hacían ocupándose de múltiples disciplinas deportivas, aparte de que estaban describiendo asuntos de la guerra. Aquí me menciona Gilberto el caso de Alex Cuajavante, que fue el patinador que en los mundiales en los de Guarni, en el 2010, que transmitimos por Teleantioquia, en esa época bella de Teleantioquia Deportes, cuando Cuajavante celebra antes de cruzar la meta y Lucho Escobar, que era nuestro narrador en ese momento, gran narrador, un abrazo para él, que está en la ciudad de Cali, en un proceso de recuperación de salud, de la que va a salir muy bien y seguramente lo vamos a tener con su garganta a todo nivel, narrando las gestas del patinaje y de todas las disciplinas deportivas. Cuajavante levantó los brazos y un coreano le ganó por la línea y eso fue un tema anecdótico. Hoy en día, para que ustedes miren lo que es la resiliencia, lo que es la superación de la adversidad, Alex tiene una pista de patinaje en Barranquilla construida con el nombre de él. La construyó la municipalidad, la alcaldía de Barranquilla para los Juegos Centroamericanos, y le puso el nombre del mejor patinador que ha tenido el Atlántico en toda su historia, y tal vez uno de los mejores de Colombia en los últimos años. ¿Por qué? Porque en ese momento él estaba empezando, cometió un error, le costó, porque se hizo famoso el video con la narración, pero el deportista no se puede quedar en el comentario del día del periodista. El periodista vive el día a día y tiene que estar en esos momentos, y de pronto fue un momento difícil para él, pero él lo superó, y Lucho Escobar y también he tenido el honor de transmitirle muchas victorias a Alex, y uno habla con él y él entiende que ese momento en el que él cometió un error por el que se hizo célebre, gracias al trabajo del periodismo deportivo, fue el impulso, fue la patadita que necesitaba para trascender en su mundo y para salir adelante. Hay otros que se quedan, hay algunos que se quedan en la crítica, se quedan en el mal momento y obviamente pues no trascienden. A ver, el periodismo deportivo de hoy, hace poquito estuve, antes de que empezara esta crisis, en un encuentro que organizan, que se llama Entre Medios Deportivos, y estuvimos hablando del tema del Big Data, y a ese tema quería llegar antes de que se me acabe el tiempo del directo. El periodismo deportivo de hoy tiene que hacerse fundamentado en el Big Data, en las cifras, en los números, en las estadísticas, pero no solo para tener una carga de números, sino para tratar de entender muchas cosas dentro de la actividad deportiva y para poder explicarlo mejor. El Big Data nos está trazando una línea
creo que a los deportistas en su actividad diaria, por eso utilizan el GPS, por eso miran las cifras todos los días de consumo de oxígeno, de kilómetros recorridos, etcétera, etcétera. Por eso se pesan, por eso la talla, por eso la cantidad de grasa. Todos esos números que van apareciendo, antes no lo sabía, hace 40 años era más silvestre y más natural la actividad deportiva, y tal vez era más silvestre y más natural el periodismo deportivo. Hoy tenemos que ser más responsables porque estamos llenos de una cantidad de información de la cual hay que saber conseguir, hay que saber filtrar y hay que saber interpretar para que eso nos permita un mejor ejercicio del periodismo deportivo. Si Homero hubiera tenido esas cifras en la época en que escribió sus libros, seguramente sus historias estarían con un poquito más de fundamento científico, por eso era un apunte que quería hacer ahí sobre el tema. Digamos que hoy en día contamos con la presencia de los medios y los deportistas saben que hay todo tipo de medios, radio, prensa, televisión y muchos medios en la onda digital. Las nuevas tecnologías han hecho que muchos medios vayan a la convergencia mediática y al surgimiento de nuevos medios, ya no de carácter masivo, sino de carácter específico en las redes sociales. Incluso las ligas, las federaciones, Indeportes, el Comité Olímpico, todos tienen unas estructuras mediáticas propias en las que cuentan su versión, porque son medios corporativos que obviamente tienen que contar su versión, pero también hay un grupo de periodistas ahí que soporta esa estructura. Esa es otra faceta, esa es otra área que hay que trabajar y que hay que entender. Esa es otra forma. Incluso los deportistas tienen sus propias redes sociales y a veces ellos quieren, y creo que es sano, pero no es lo adecuado. Muchas veces eso se lo debemos a Piqué, que se inventó un cuento de que fueran los deportistas los que contaran de primera mano sus historias. Y muchas veces no tiene el efecto que tiene en un medio, porque el medio tiene un efecto distinto al que tiene las redes sociales. Hay que entender que esas nuevas tecnologías te posibilitan el intercambio, la interacción, la presencia, pero con mucha responsabilidad y sabiendo qué contar, porque es que las redes hay que llenarlas de contenidos y muchas veces hay que tener cierto conocimiento para elaborar buenos contenidos, que es una invitación que yo siempre le hago a los deportistas. Usen sus redes, pero úsenlas con contenidos que sean útiles, no sean famosos, sean útiles a la sociedad, que muchas veces entra a buscarlos a ustedes no para ver las fotos, también nos pasa a los periodistas. No es que lo quieran ver a uno, quieren saber el contenido que uno tiene, que es muy distinto, y muchas veces hay que aprender a manejar esos conceptos. ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es el camino, digamos, para el periodismo deportivo? Lo primero, no olvidar a Homero, no olvidar a Píndaro, no olvidar que ellos fueron los primeros que convirtieron en héroes a los que participaban en las guerras y sobre todo en esos juegos fúnebres y en esas actividades posguerra o actividades de guerra que también tenían actividades deportivas. Segundo, armarse de herramientas. La herramienta nuestra es el lenguaje. Hay que estudiar formas literarias, figuras de composición, estilos, tonos de voz, estructuras gramaticales. Ese es el segundo punto. Lo tercero es tratar de entender que el deporte es una actividad completamente humana y que en medio de esta crisis nos hemos dado cuenta que todas las actividades humanas pasan a un segundo plano porque está primero la vida. Y la vida debería ser el principio de todos en todas las actividades, tratar de salvar todas las vidas posibles. Ese es el objetivo hoy, independiente de que usted sea atleta, de que sea periodista, de que sea abogado o administrador. Hoy en día todos nos hemos dado cuenta que el principio vital es ese. Nacimos para vivir y hay que tratar de garantizar la vida desde la perspectiva en la que estemos. Creo que esa es la tarea hoy y será la tarea siempre. Y cuando ya esto vuelva a la normalidad, que yo creo que nunca volverá a la normalidad porque el mundo tendrá que cambiar después de esto, seguramente el periodismo deportivo tendrá que hacer su reflexión como la estamos haciendo todos en estos días y tratar de hacer un mejor contenido, una mejor oferta, siempre acompañando a los héroes, siempre estando presente en sus momentos de gloria, pero también entendiendo que los momentos de drama y de tragedia son para estar ahí, para contar y para acompañar. Yo veo cuánto tiempo me queda, voy a mover aquí, qué pena, hacia el reloj, 10:40. Yo dije que iba a ser 40 minutos para hablar un poquito y tratar de explicar una perspectiva del periodismo deportivo que la
la hemos hecho en varios espacios. Ahorita estamos preparando un curso para la Universidad Cooperativa de Periodismo Deportivo Digital, ahora con todo este tema que nos está tocando. Tenía este tema de inicio, hablar de dónde viene el periodismo deportivo. La gente siempre pone los referentes, y eso es obviamente parte de la historia de los Juegos Olímpicos del 4, del 8, del comienzo del siglo XX, y ponemos los referentes del periodismo deportivo hecho en ese momento. No, hay un periodismo deportivo también que acompaña la era griega y que lo tenemos que utilizar. Saludo para Juan Fernando Gallego, para todos los muchachos de Acor Antioquia que están conectados. Nos dice que me dice Santiago que si puedo compartir un fragmento del libro que escribí con Davis y con Amado Hernández. No lo tengo aquí a la mano, lo tengo en la biblioteca, pero voy a hacer una cosa. Aquí estoy transmitiendo bueno, ahí se estaba interrumpiendo la señal. Voy a hacer una cosa, en John Jaime Osorio, en JJ Periodista, que es el fanpage de Facebook, ya que me dio la idea Santiago, voy a leer algunos fragmentos del libro y los voy a dejar ahí en unas noticias de audio para que ustedes las tengan, las que hacen referente como a esta parte de la fundamentación del oficio y de los orígenes griegos que también tiene el periodismo deportivo. Alexander Hernández dice que reflexión hace sobre los periodistas que hoy son comentaristas deportivos. Mire, voy a decirlo de una manera que sé que algunos no comparten. El periodismo es un trabajo en equipo, y es un trabajo en equipo colaborativo y cooperativo. Los que hacen disciplinas de conjunto lo saben. Nosotros no podemos pretender ser los únicos que hacemos el producto y el contenido periodístico. Yo cuando estoy en una transmisión me conecto por redes y tengo al técnico, al preparador físico, a todos mis amigos del mundo del deporte, a los profesores de educación física en la San Buenaventura, en el Poli, en la de Antioquia, y yo busco quien me ayude en la transmisión a tratar de explicar el contenido, sobre todo en temas de olímpicos, en ciertas disciplinas deportivas que no son de conocimiento tan amplio. Entonces, yo creo que los exdeportistas y los extécnicos son un gran apoyo al equipo de trabajo. Lo que hace Santiago Botero en las transmisiones de ciclismo, para mi gusto, es mi compañero, y no me queda bien que lo diga yo públicamente, pero a mí es brillante. Santiago aclara muchas cosas que uno como periodista no ve, pero que él, por haber tenido la experiencia en la bicicleta, la tiene. Entonces, yo comparto tener a esas personas que además se preparan. Por lo menos Santiago se prepara, estudia, hace cursos de expresión oral, de oratoria, para tratar de mejorar en su expresión al aire, y eso me parece valiosísimo. Yo valoro mucho ese aporte. Ahora, que el deportista termine haciendo preguntas, termine siendo el reportero o termine siendo el narrador, si se prepara, que lo haga, pero si no está preparado, que no, porque el oficio periodístico y el oficio del relato tiene algunas condiciones que requieren preparación, y hay algunos que sí llegan muy silvestres y se les nota eso al aire, pero comparto que estén ahí, me parece que son valiosos. Osvaldo Hernández me dice: los medios de hoy nos están exigiendo de todo al mismo tiempo. Estamos registrando, mas no haciendo periodismo. ¿Qué opinas al respecto, Osvaldo? Sí, los medios demandan, esa es una lucha constante. Muchas veces, voy a poner un ejemplo. Cuando yo trabajé en el primer noticiero de televisión que trabajé, era el Informativo de Antioquia, 1991. Yo era presentador y periodista, y en el equipo de deportes estaba Rodrigo Londoño, que era el coordinador, estaba Everardo Correa, que es pan descanse, estaba Luciano González Sequea, estaba Jorge Alonso Sierra y estaba yo. Éramos 6 para hacer una sección de un noticiero de deportes, una sección de deportes que tenía la misma duración que tienen las secciones de deportes de hoy. Hoy, por ejemplo, yo veo lo que pasa en canales amigos. Telemedellín, por ejemplo, tiene 3 personas haciendo 4 noticieros al día y haciendo las secciones deportivas. Es muy difícil, así es muy difícil hacer un buen contenido. Termina uno haciendo registro, haciendo información básica, pero cuando las cargas están tan altas y la cantidad de personas está tan poquita, claro, hoy en día te piden hacer para el digital, hacer para el impreso, hacer para el audiovisual, es más complicado. Obviamente no son las condiciones ideales, pero en medio de eso se pueden hacer cosas buenas y toca obviamente meterle mucha creatividad.
Alejo Vargas, Alejo siempre me conecta. ¿Cuál es el mensaje para el futuro periodista y que sea como una enseñanza de vida? Alejo, hoy, si me lo hubieras preguntado hace 15 días, me hubiera atrevido a dar esa respuesta. Hoy no sé qué decir, es que el futuro periodista, ¿de cuál futuro? ¿Hacia dónde apunta el mundo en este momento? O sea, estamos en medio de una crisis que todos la entendemos, que todos somos responsables, porque todos hemos acabado con el planeta, y nos tocó este tema del virus. Yo soy de los que piensan que el mundo va a ser distinto cuando pase la crisis y cuando sobrevivamos muchos. Quiero estar ahí entre los sobrevivientes, y seguramente trataré de hacer un periodismo más responsable, más creativo, con un contenido mucho más elaborado y que le sirva más a la gente, pero no sé si ese mundo que vamos a tener después de todo esto sea igual. El mensaje es: preparémonos para que esto sea mejor, porque no tiene sentido que vivamos una crisis de 3, 4 meses y que después seamos los mismos. Ahí sí la lección no estaría aprendida. Las facultades de periodismo, ¿en qué deben cambiar?, me pregunta Santiago Manuel. A ver, Santiago, te voy a responder. Yo trabajé mucho tiempo en educación, de hecho lo hago todavía en algunos cursos de posgrado en el Politécnico y en la Autónoma, y en la Católica del Oriente también. Las facultades, pues yo estoy trabajando ya en otras áreas de gerencia integral, gerencia del deporte, pero digamos que las facultades de comunicación, como todas las facultades, no es un problema de las de comunicación, digamos que llevan un proceso con el conocimiento elaborado científico, mientras que la práctica a veces va mucho más adelante que donde van las facultades. Yo también me formé en una facultad de comunicación en mi Universidad de Antioquia, que la amo, y obviamente yo me daba cuenta de eso. Una cosa es estar en el aula aprendiendo el modelo de hacer una crónica, otra cosa es salir a la calle y buscarte la crónica. La calle te enseña muchas cosas, pero la academia también. Pero creo que hay que buscar un complemento. Y ahora, en medio de esta crisis, creo que la crisis de la educación ahora pasa por cómo incorporar las tecnologías a los modelos educativos. Entonces las facultades también se van a tener que replantear, como todos, en el futuro, qué va a pasar con nosotros, cómo vamos a replantear, pero creo que buscar que el concepto del aula se aplique en la calle y se aplique en la vida real. Las plataformas, yo en mis cursos de periodismo siempre les decía: muchachos, a mí me tocó pararme en la puerta del periódico El Mundo 7 veces con 7 artículos distintos a esperar a que entrara el director del periódico en ese momento, cuando yo estaba en segundo semestre de periodismo, porque yo quería que mi artículo apareciera en las páginas del periódico El Mundo. Lo logré, me sacaron 1. El 7º que llevé y me lo sacaron. Hoy en día ustedes no tienen que hacer esa fila, tienen sus propios medios, sus propias herramientas donde pueden publicar y deberían publicar constantemente. Willington Sucerquia me dice: tengo un mensaje a la dirigencia, gracias por permitirnos tenerte impartiendo el conocimiento y tu experiencia. Hombre, Willington, Dios te pague, muchas gracias por esos mensajes. Muchas gracias a Indeportes por abrir estos espacios. Ya había visto algunos directos que han hecho con deportistas, con entrenadores. Creo que es el momento en que nos toquemos todos, nos hagamos, nos juntemos. Si no es juntos, no vamos a salir. Rodrigo Mora Quirós, el hombre que me enseñó televisión en una sola salida. A Rodrigo le debo casi haber podido sobrevivir en televisión, porque llegué sin saber. El comunicador de deportes debe conocer de diferentes disciplinas. Sí, Rodrigo, sí. Es que el deporte es un mundo complejo y múltiple. Y cuando uno solo sabe de una actividad deportiva, claro, es especialista en esa, pero no puede quedarse en esa, y por una razón mucho más de fondo. Porque es que para usted entender la gimnasia le sirve el baloncesto, y para entender el fútbol te sirve el atletismo, y para entender el balonmano te sirven los bolos, porque hay movimientos, porque hay dinámicas corporales, porque hay un trabajo de estructura corporal que se ven unas disciplinas y no se ven otras, o que tienen reflejos. Por ejemplo, la mejor manera de explicar un contragolpe en el fútbol es quien entienda bien una salida rápida en baloncesto. La salida rápida se hace con el poste que gana el rebote, el armador que te hace el puente porque corre a la mitad, y el alero que sale por la izquierda. Así era yo cuando jugaba, salía por la izquierda y hace el doble ritmo para meter la cesta.
La salida rápida es una jugada de 2 pases para llegar a convertir. Un contragolpe es lo mismo en el fútbol, pero a veces es un poquito más complejo porque hay más hombres. Entonces, si usted lo simplifica a explicarlo con 3, después lo puede entender con 11. Es como la metodología que yo utilizo para entender a veces cosas de unos deportes que no entiendo, lo hago teniendo como referencia a otro. Hay que saber de varios deportes. Por eso yo muchas veces diferencio, yo digo, hay muchos periodistas de fútbol y muy buenos hablando de fútbol, pero hay pocos periodistas deportivos hablando de varios deportes. Hay que aprender de todos los deportes porque este es un mundo que se complementa. ¿Crees que la crisis que vivimos es una crisis en el uso de la información? ¿Cómo buscamos ser más cuidadosos? Y hablo de los periodistas, me escribe Freddy Pulgarín desde la Cor Antioquia. Freddy, bueno, ya me pregunté, esa pregunta da para otra charla de otra hora, pero te la voy a responder cortica. No es una crisis de la información, es una crisis de contenidos. A ver, te voy a poner un paralelo. La gente consume lo que recibe. Cuando usted está en la calle, como mucha gente ahora que no tiene un plato de comida, y aparece la alcaldía, aparece una organización social como Salvar Vidas Ya, que es con la que tengo comunicación, o aparecen unos voluntarios por iniciativa propia y llevan un plato de comida, ellos se lo comen porque es lo único que tienen para comer. Cuando usted está frente a un televisor y tiene la transmisión de los Juegos Olímpicos aquí, y la tiene aquí, y la tiene allá, y tiene la posibilidad de escoger 8 canales, escoja el de mejor sabor, no se quede con el primero que le entre en la pantalla. O sea, hay un problema de quienes hacemos los contenidos, pero hay un problema de quienes reciben los contenidos. No tenemos audiencias críticas, no tenemos audiencias que sepan escoger, y eso a veces hace que grandes esfuerzos, y aquí han aparecido varios colegas que tienen grandes programas, yo los escucho, los veo, en pequeñas emisoras, y yo digo, este contenido tan bueno, ¿por qué no ha trascendido? Pues porque la gente se queda consumiendo lo del día, se quedan consumiendo al mismo y no se dan la oportunidad de probar ese otro sabor. Cuando uno descubre que hay oferta, tiene que abrir también el paladar y disfrutar esas otras ofertas. Ricardo López, ¿por qué se vuelve complejo hacer entender que los deportistas locales, hablo a nivel departamental o municipal, sabiendo que ellos también son importantes para el deporte, incluso por las condiciones que tienen en su contexto? Bueno, al periodismo, es hacerle entender al periodismo. A ver, Ricardo, vuelvo a lo mismo. Yo veo que Hora 13 a mediodía y Teleantioquia Noticias por la noche, todos los días, dentro de sus secciones, tienen, sí, las notas del deporte de élite, pero siempre tienen el deportista de provincia, el que está haciendo un esfuerzo. Ayer vi un chico de tenis de mesa, de Manuel, que hace su entrenamiento en su casa con una mesa, y me pareció una nota maravillosa. Yo creo que no es que no le prestemos dentro del periodismo deportivo atención a esos fenómenos de los deportivos locales, sino que es que hay que aprender a mirar otros medios, otras ofertas, porque si no nos vamos a quedar en lo mismo. Yo trabajo en un programa de radio que es en Blue Radio de 2 a 4 de la tarde, y obviamente el contenido va centrado en el deporte de élite y particularmente en el deporte del fútbol. Y muchas veces nos quedamos en el programa hablando de James, de Falcao, de el contrato, de que lo sentaron, de que no lo sentaron, y a veces eso dice uno, bueno, aquí podríamos aprovecharlo para otros espacios, pero no se trata de quejarse de porque ahí no se hace, sino de buscar lo que a mí me gusta en otros espacios. Ese es el formato de ese programa, y sin embargo hablamos de deporte olímpico y de ciclismo y de otras actividades deportivas. Pero hay que aprender a mirar otros medios, los medios de provincia, los medios comunitarios, los canales locales, los canales de televisión en cable. Muchos ofrecen una gran alternativa. Ayer hice un ejercicio y quería ir cerrando con esto porque ya van a ser las 11 y prometí que hasta las 11. Ayer hice un ejercicio simplemente pensando en esta charla, y fue que me puse a prender el televisor y a pasar canales para ver qué estaban haciendo los canales en temas deportivos. Y por eso menciono la nota del chico de tenis de mesa, porque la vi ayer, y a Osvaldo, que está conectado haciendo unas historias
de anécdotas del deporte. Él las publica en La Patria, en el diario La Patria, y también en su página en Facebook. Y yo encontré esos contenidos y encontré que hay canales haciendo programación retro, pasando finales de deportes, de hockey, de la NBA. El canal de la NBA lo abrieron gratis. El NBA Pass, que uno tiene que pagar un viaje de dólares para poder ver a los Celtics de Boston, que es mi equipo, y está gratis en la plataforma. Y me puse a ver partidos de los Celtics del año pasado, de hace 5 años, de este año, y a comparar colectivos. Entonces mire que sí se puede. En medio de la crisis nos hemos dado cuenta que hay múltiples formas de ofrecer contenidos. Después de la crisis creo que esa va a ser la línea. Y han aparecido notas con chicos de provincia, con chicos de barrio, con deportes que no tienen gran pantalla o que no tienen una gran difusión. Todo eso lo estamos viendo, pero no es solo por la crisis, advierto. Los noticieros locales, los de Telemedellín, los de Teleantioquia, desde hace muchos años, desde hace 30 años que trabajé yo en el informativo de Antioquia, estamos ofreciendo contenidos de ese tipo. De deportes, de otras experiencias deportivas y de otro tipo de deportes. Ahora, si se quedan con el mismo canal toda la vida, de pronto están viendo lo mismo. Desde Envigado me saluda Bernardo. Mauricio, la pregunta arriba. Ay, Mauro, es que si me devuelvo me pierdo, hermano, porque yo aquí, a ver, voy a devolverme algunas preguntitas, nos quedan 5 minutos. Mauro, repetímela, yo estoy pendiente aquí. Bueno, a todos les quiero ir dando las gracias, ya se van cerrando, algunos se están despegando. Tuvimos una hora, creo que muy agradable, por lo menos a mí me hacía falta, me hace falta hablar, me hace falta la calle, pero tengo una responsabilidad grande, quedarme en la casa, proteger a los míos y proteger a los que no son míos, nos cuidamos entre todos. Mauricio, estoy esperando tu pregunta para ir cerrando, es que se me pasaron un viaje. Bueno, me pregunta Osvaldo qué pienso lo que sucedió con Daniel Coronel, con Semana y con Daniel Samper. Me llevaste a un tema que no quería tocar aquí, pero porque el tema era lo de los Homeros modernos. Hermano, no es el momento para que una empresa te eche y te saque de tu puesto. Eso es lo primero. Muy triste porque he visto muchos amigos que han perdido su empleo por tema de la crisis y eso me duele. Hay que hacer un esfuerzo entre todos, hay que cuidarnos entre todos. Ahora, ese tema de la posición de un medio y estar sesgado hacia un lado no me gusta. Yo creo que los medios deben ofrecer múltiples miradas para que sea la gente la que saque conclusiones, no que el medio saque conclusiones para imponer su concepto. Si admitimos que, esta me gusta de Diego Londoño, un abrazo para Diego, algún día volveremos a la TV con un programa como el que hacíamos, Diego, en Tigo. Saludos, y con Oscar también, que debe estar por ahí. Tuvo que cancelar su viaje en Cicla, le estaba siguiendo toda la crónica. Si admitimos que el periodismo puede ser ejercido por diversos actores como deportistas que hagan cursos de técnicos para expresarse en el mismo contexto, ¿deberían desaparecer las facultades de comunicación? Diego, no, ahorita dije que en el equipo de trabajo de una transmisión, por ejemplo, o de un programa, es fundamental tener la mirada del deportista, pero también fui claro, eso no los convierte en periodistas, los convierte en exdeportistas que están aportando desde su conocimiento. Ellos son soporte, apoyo al equipo. Es decir, en la transmisión de Caracol Televisión, Goga es la narradora, John Jaime es el que lleva los números y hace comentarios, y Santiago es el que aporta el conocimiento técnico del ex deportista que está ahí. El modelo es muy claro. Santiago no hace periodismo, Santiago no hace análisis, Santiago no hace resúmenes, incluso los resúmenes que hacemos por la noche los hacemos Goga y yo, porque Santiago está para otra cosa, para dar su concepto, que es un concepto valioso, no hacer periodismo. Claro, se tienen que preparar para hablar, sí, porque usted puede ser muy conocedor y no saber hablar y no tener pero de ahí a trascender y a convertirse en periodista de la noche a la mañana con un curso de 8 días, no, así sí no. Creo que el periodista se debe formar como periodista y el deportista se forma como deportista, y se pueden juntar porque hoy en día la interdisciplinariedad, casi no lo digo, es fundamental en cualquier área, en cualquier momento. Lo estamos viendo ahora con el sector de salud. No basta con que usted sea pediatra o con que sea oncólogo. Ahora en esta crisis se van a juntar todos los de todas las áreas y van a tener que estar interactuando con el
el intensivista, que se va a volver el especialista en este momento fundamental para la crisis. Entonces también no le tengamos miedo a juntarnos con los deportistas y en armar equipos de trabajo, pero cada uno, en cada sapo en su estaca, como dice por ahí el dicho popular. Ahí está mi hermano Conrado, un abrazo para él, está conectado. Osvaldo, muchas gracias. Freddy de Futsal, estos espacios, gracias a Indeportes. Chapu, gracias por la charla. Se me quedó la pregunta de Mauricio, pero se la responderé luego porque ya me toca devolverme y aquí me pierdo un poquito. A todos muchas gracias, son las 11 de la mañana en punto, cumplimos con el horario. A Indeportes, muchas gracias, creo que estos espacios son muy útiles ahora, pero van a ser muy útiles después también cuando pase esto, así que doctor Sergio, nos queda ahí una línea de trabajo para cuando pase el momento de la crisis, y creo que habrá muchos temas para programar y para preparar. Dios les pague, pueden dejar sus comentarios ahí abajo ya desconectados y pueden compartir la charla si les gustó, con la caída de la cámara y todo, que queda como anécdota, pero es desde la casa y a veces se entienden estos pequeños gajes del oficio. Dios les pague, somos los Homeros modernos, creo que no queda duda, pero hay también que asumir la responsabilidad que tenía Homero, que sabía escribir, que se fundamentó para ello y que entendió que con sus letras podía inmortalizar a esos héroes. Davis, gracias hermano, a Iván, saludos, a todos Dios les pague, chao.